Gloria al Señor. Saludamos en esta noche, en este su programa Desarrollados por Medio de la Fe. Saludamos a la iglesia Movimiento Torrente Besol, a nuestros pastores Héctor y Keila Román. Gloria al Señor y a todos nuestros amigos que van a estar aquí conectados en esta preciosa noche. Saludamos de manera muy especial a todos los que se conecten en esta preciosa noche. Así que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Que es rápido, ¿verdad? Pasó esta semana. Gloria a Dios. Es algo tremendo, ¿verdad? Como pasan los días. Pero qué bonito es estar, ¿verdad? Trayendo palabra una vez más, ¿verdad? En este su programa Desarrollado por Medio de la Fe. Así que te invito a dar a compartir esta gran bendición que será de mucha edificación para todas las vidas. Amén. Dios bendiga. Saludamos, ¿verdad? En esta noche. Gracias al Señor primeramente, ¿verdad? Por cada oportunidad que nos da para transmitir, ¿verdad? Una palabra de vida, ¿verdad? Que dé edificación a nuestras vidas y esperando que sea así a cada uno. Saludamos, ¿verdad? A la iglesia Movimiento Torrente de Besor, a nuestros pastores Héctor y Keila Román, nuestros familiares, amigos, ¿verdad? Que siempre están presentes compartiendo la palabra. Esperamos, ¿verdad? Que esta noche, ¿verdad? Sigan compartiendo. Amén. Así que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, ¿verdad? Así que hoy tenemos un tema, ¿verdad? Especial de parte del Señor que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y queremos desarrollarlo por medio de la fe en esta preciosa noche. Así que Dios es bueno, gloria al Señor. Vamos para adelante en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Así que la base bíblica en esta preciosa noche va a estar en San Juan capítulo número 5, gloria al Señor. Así que estaremos, ¿verdad?, desarrollando esta palabra en Juan capítulo número 5, versículo del 1 al 9, gloria al Señor, bajo el tema. ¿Cuál es el tema, Wandali? Tu milagro tiene nombre. Tu milagro tiene nombre, gloria al Señor. Así que quédate ahí conectado, gloria al Señor. No sé cómo le estés diciendo ahora, gloria al Señor, a lo que tú estás viviendo, a lo que tú estás pasando, pero creo que ese nombre que tú le estás llamando va a cambiar en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que bajo el tema, tu milagro tiene nombre, gloria al Señor. Dejamos a nuestra hermana Wandalí que desarrolle por medio de la fe esta palabra. Santo eso. Aleluya. Vamos a estar dando lectura en Juan 5, del 1 en adelante. Se lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: ¿Quieres ser sano, Señor? Le respondió el enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Amén. Amén. Así que vamos al Padre en esta preciosa noche, así estar desarrollando por medio de la fe esta palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Dios, gracias por esta oportunidad que tú nos permites, Dios mío, de traer palabra, Dios mío, palabra fresca, palabra, Dios mío, de tu palabra, Dios mío. Esta palabra que no va a estar vacía, Dios mío, que tú hagas el efecto por cada uno de los que están aquí conectados y van a estar, Dios mío, escuchando esta transmisión grabada, Dios mío, que tú, Dios mío, te glorifiques en cada uno de ellos, Dios mío. Si hay alguien en esta noche que esté ahí, Dios mío, que tú le puedas hablar por medio de esta palabra, Dios mío, y nos encargaremos de darte la gloria, Dios mío, y la honra, porque solamente tú la mereces por los siglos de los siglos. Amén, amén. Así que bajo el tema,
tu milagro tiene nombre, gloria al Señor. Así que te invito a darle a compartir esta gran bendición que será de mucha edificación para todas las vidas en esta noche. Amén. Vive Dios, aleluya. Te adoramos, Jesús de Nazaret, aleluya. Tu milagro tiene nombre. Eso, amén. Vive Dios. Y milagro significa, ¿verdad?, acontecimiento sobrenatural. Vive Dios. Acontecimiento sobrenatural que manifiesta el poder de Dios, intervención divina. Un milagro, ¿verdad?, es acontecimiento sobrenatural que manifiesta el poder de Dios, intervención divina. O sea, ¿verdad?, que ese milagro, ¿verdad?, tiene una intervención, ¿verdad?, divina, que es la de Dios. Y nosotros no podemos manifestar, ¿verdad?, un milagro, sino solamente a través de Dios, ¿verdad?, se manifiesta ese milagro sobrenatural, ¿verdad? Y nombre, ¿verdad?, describe cualidad o relación con Dios. Memoria, palabra que describe a una persona. O sea, ¿verdad?, que aún nuestro nombre tiene un significado. Wow. Nuestro nombre tiene un Qué significado. tremendo. Aleluya. Y está en memoria, ¿verdad? Me imagino que está en la memoria de Dios, ¿verdad?, nuestro nombre. Y ¿verdad?, en Juan 5 está hablando sobre un paralítico, ¿verdad?, de Bethesda. Y en tus propias palabras, ¿qué es paralítico para ti? Una persona que no tiene movimiento y que se le está haciendo difícil, ¿verdad?, poder hacer sus cosas solo él. O sea que tiene un impedimento para poder, ¿verdad?, hacer sus funciones. Que necesita ayuda, ¿verdad? Necesita ayuda de otra persona. Qué cosa, ¿verdad? Sí. Y este tema, ¿verdad?, dice, tu milagro tiene un nombre, nosotros le pusimos, ¿verdad?, pero en la palabra dice que el paralítico de Bethesda. Wow. Y paralítico, ¿verdad?, dice que es, en lo espiritual, lo busqué, ¿verdad?, dice que es parálisis espiritual, incapacidad de avanzar en la fe. Wow. O sea, ¿verdad?, que en lo físico te impide algo, pero en lo espiritual también. O te impide, ¿verdad?, acercarse a Dios debido al pecado y aún, ¿verdad?, por la pereza. Y en estos días, ¿verdad?, estábamos hablando de eso, ¿verdad?, en la clase, lo de la pereza, ¿verdad? Y la pereza, ¿verdad?, es una parálisis para cada una de nuestras vidas, tanto en lo físico como en lo espiritual. Sí, es tremendo, ¿verdad? El Señor. Así que te invito a compartir la bendición, ¿verdad?, bajo el tema tu milagro tiene nombre, gloria al Señor. Perdonen los inconvenientes, ¿verdad?, del sonido, pero estamos en vivo y a todo color, ¿verdad? Así que gloria al Señor bajo el tema tu milagro tiene nombre, gloria al Señor. Y muchas veces no nos damos cuenta de que hay un milagro detrás de todas las circunstancias que puedan rodearse, ¿verdad?, que se te puedan estar rodeando en tu vida, ¿verdad? Las circunstancias, las situaciones, no sé cuánto tiempo lleve, ¿verdad?, tu condición o tu problema, gloria al Señor. Pero este hombre, dice la palabra del Señor, que llevaba ¿cuánto? 38 años. Si mi mente no es infiel, gloria al Señor, llevaba muchos años, ¿verdad?, tratando, ¿verdad?, de solucionar este problema que tenía, gloria al Señor. Un problema difícil de entenderlo, ¿por qué es difícil? Porque 38 años, ¿verdad?, esperando una promesa o un milagro, porque decían que se arrimaban todas las personas que tenían esas condiciones. No solamente eran paralíticos, habían ciegos, habían personas con diferentes problemas en la vida, que estaban esperando que un ángel bajara, ¿verdad?, que descendiera en las aguas, ¿verdad? Pero, gloria al Señor, para no adelantarme todavía, gloria al Señor, dicen que esperaban el momento indicado. Pero me llama la atención que Jesús estaba a punto de, ¿verdad?, de llegar a ese lugar, ¿verdad?, porque dice la palabra que estaba en un día de fiesta. Había una fiesta que se estaba programando para ese día, ¿verdad?, y Jesús estaba ahí, iba a ir para allá, ¿verdad? Gloria al Señor. Y dice la palabra, gloria al Señor, que Jesús estaba pasando por el lugar, ¿verdad?, de Bethesda, gloria al Señor, y ahí, gloria al Señor,
pasa por ese lugar, gloria al Señor, que estaban, ¿verdad? Todas esas personas con condiciones, con circunstancias difíciles. Y hay algo que me llama la atención y es que 38 años llevaba el paralítico de Bethesda, gloria al Señor. Llevaba tantos años ahí, gloria al Señor, y nunca podía ser el primero, porque dice la palabra que el primero que se zambuía ahí, así que se dice, el primero que se tiraba ahí a esas aguas era el que iba a coger ese milagro para que saliera de la condición. Pero había un problema que tenía el paralítico de Bethesda, y era que, gloria al Señor, no tenía las habilidades como las tenían otros que se tiraban antes de tiempo. Entonces, muchas veces no tenemos las habilidades y muchas personas obtienen el milagro antes de tiempo. Y es algo bien difícil de entenderlo porque pasa aún en este tiempo en el que estamos viviendo, ha pasado en diferentes personas. O sea que hay personas que tienen el milagro antes de la persona que lleva ya 25, como este hombre paralítico que llevaba 38. Y es tremendo que alguien que a lo mejor llegó hoy ya pueda obtener su milagro. Pero dice la palabra del Señor que si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea que la fe es muy importante para que tu milagro pueda ser desarrollado o pueda ser, ¿verdad?, dado de parte del Señor. O sea que para Dios no hay limitaciones. Las limitaciones muchas veces las ponemos nosotros en nuestros pensamientos y aún ponemos obstáculos que no lo podemos lograr. Pero siempre el hombre se limita porque sabe y entiende que tiene una condición, pero cuando nosotros en realidad nos damos cuenta de que Jesús es la fuente de la sanidad, de la restauración, de la liberación de las enfermedades, porque dice la palabra que Dios pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados y aún así por nuestras enfermedades. Y por su llaga fuimos ¿verdad?, curados. O sea que cuando a Dios le dan esos latigazos le provocan llagas. Y por medio de esas llagas, de esos latigazos que fueron por ti, por mí, ¿verdad?, esas llagas que representan los latigazos que le dieron esos hombres, ¿verdad?, representan la sanidad de cada uno de nosotros. O sea que nosotros tenemos el derecho de decir, Dios mío, sáname, ¿verdad?, por medio de la fe. Porque cuando nosotros nos ponemos en el camino de Cristo a decir que Dios es mi sanador, mi libertador, o sea que dejamos todo atrás, reconocemos nuestros pecados y comenzamos a caminar en Dios, tenemos el derecho de que podamos ser sanos. Amén. Amén. Bajo el tema, ¿verdad? Tu milagro tiene nombre. Gloria al Para los Señor. que van entrando ahora, ¿verdad? Sí. Tu milagro tiene nombre. Y voy a decirle otra vez la definición, ¿verdad? Para aquellos que no estaban conectados, Sí, yo ¿verdad? tengo una también por ahí. Después que tú la digas, yo te quiero decir a mí. Milagro, ¿verdad? Acontecimiento sobrenatural que manifiesta el poder de Dios, intervención divina, ¿verdad? Y yo estaba diciendo, ¿verdad?, que un milagro, ¿verdad?, no se puede desatar por medio de nosotros mismos, sino a través de la intervención divina, que es la de Dios. Wow. A través de su poder, ¿verdad? Así que la mía dice, un milagro es un acontecimiento extraordinario que demuestra el poder sobrenatural de Dios y que va en contra de las leyes naturales o conocidas. Estos eventos sirven como señales de intervención divina y pueden manifestarse de diversas formas. Oye bien, como las curaciones, resurrecciones, control de la naturaleza y revelaciones. Se atribuye que la obra de Dios, quien interviene para cumplir el propósito específico y revela su poder. O sea que de Dios que viene todo esto. Y revela su poder, no el Sí, nuestro. no el nuestro, porque nosotros no tenemos el poder para hacerlo, pero somos, ¿verdad?, los portadores de eso que Dios va a manifestar por medio, ¿verdad?, de la fe que tú tengas en este momento. Amén, ¿verdad? Y el nombre, ¿verdad? Porque pusimos bajo el tema, ¿verdad? Tu milagro tiene nombre. Y decía ahorita, ¿verdad?, que describe cualidad o una relación con Dios. Memoria, palabra que describe a una persona, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad?, tenemos
unas cualidades, ¿verdad?, que Dios reconoce de cada uno de nosotros, Sí, ¿verdad? claro que sí. Y aún nos conoce por nombre a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y dimos lectura en Juan 5 y estamos hablando, ¿verdad?, del paralítico de Bethesda. Ujú. Y paralítico, ¿verdad?, decía que era parálisis espiritual, incapacidad de avanzar en la fe o acercarse a Dios debido al pecado, ¿verdad?, y la pereza. Y muchas personas, ¿verdad?, no se atreven a acercarse a Dios, ¿verdad?, por el pecado, ¿verdad?, que ellos mismos sienten, no se atreven a acercarse a Dios, ¿verdad? Y Bethesda dice que es casa de misericordia o de gracia, un estanque donde se espera ser sanado. Es una casa de misericordia o de gracia, un estanque donde se espera ser sanado. O sea que en Bethesda uno espera algo, ¿verdad? Sí. Uno está esperando algo en ese lugar, ¿verdad? Muchos están esperando, ¿verdad?, ser sanados, otros están esperando quizás, ¿verdad?, misericordia, como está hablando, ¿verdad?, el tema, ¿verdad? Y Amén. tiempo, decía, ¿verdad?, que ese ángel descendía de tiempo en tiempo y es un tiempo apropiado y adecuado, ¿verdad? Muchas veces no Gloria. estamos enfermos físicamente, pero estamos esperando a que Dios nos sane, ya sea en nuestras emociones, Dios mío. sentimientos, que Él sane nuestro corazón, pero muchas veces, ¿verdad?, no recibimos ese milagro porque tenemos una parálisis en nuestras vidas. Wow. ¿Y cuáles pueden ser una de esas parálisis? Es la pereza, ¿verdad?, que estaba hablando ahorita, de la pereza, Sí, sí. que nos impide llegar hasta donde Él, que nos impide ¿Por qué la pereza es manifestada? porque no estás haciendo algo, Sí, estás ocioso. estamos falta de un movimiento, estamos falta de avanzar. Entonces, cuando vienen estas cosas, estas perezas, nos atrasamos nosotros en todo. O sea que cuando vienen las perezas, estamos limitando a que Dios pueda trabajar en nuestras vidas. No solamente en la sanidad de la carne, de lo exterior, sino que hay sanidades internas que tienen que ser, ¿verdad?, trabajadas. Porque si hay una de las cosas que tenemos que entender es reconociendo los pecados para que nosotros podamos, ¿verdad?, alcanzar la misericordia del Señor. O sea que ese hombre que estamos hablando en esta noche del paralítico de Bethesda, él tenía una fe genuina. Él quería, porque si tuvo 38 años esperando que fuera, ¿verdad?, sanado, que aunque tuviera la condición que tuviera, él trataba de hacer su esfuerzo para poder seguir hacia adelante. O sea que tenía perseverancia. Tenía perseverancia. Y eso es lo que nos hace falta en este tiempo, la perseverancia. Esperar el momento que Dios quiera, la voluntad de Dios es muy, muy importante. A veces nosotros queremos tener las cosas, nuestros milagros, en el momento que nosotros pensamos que ya va a ser, pero hay veces que nosotros tenemos que entender que el milagro va a llegar solo. El milagro va a llegar en el momento que Dios quiera que, ¿verdad?, tú lo puedas obtener para que te sientas, ¿verdad?, libre para seguirlo adorando. Amén. Amén. Vamos a leer, ¿verdad? Voy a leer un poquito de nuevo. En esto, desde el versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, Vive. cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. O sea que estaban esperando algo cada uno de ellos, Sí, ¿verdad? porque ese ángel descendía de tiempo en tiempo. ¿Ves? Ellos no sabían en qué momento iba a llegar, pero ellos sabían que si se iban a perder el momento de la sanidad. Pero mira qué cosa más tremenda, que ellos esperaban al ángel, pero llegó el sanador de sanadores. Y cuando llega Jesús, algo tiene que pasar. Y algo que me llama la atención de este pasaje bíblico, y es que para Dios no hay, podemos decir, programas. Dios rompe el programa. Supuestamente había una fiesta de los judíos que se estaba manifestando, ¿verdad?, que se iba a dar, pero a él no le importó ese momento. A Dios llega a donde está la necesidad. Y si Dios sabe que hay necesidad en el lugar donde va a estar, Él prefiere llegar a donde está la necesidad y trabajar y hacer los milagros y prodigios.
Y eso fue una de las cosas que manifestó. Y aún así, lo que está manifestando Jesús es la empatía. La empatía que hacía falta a los hermanos o amigos que habían en ese lugar. Porque tú sabes que te vean por 38 años en un lugar y nadie te pueda decir, wow, yo quiero que le demos la oportunidad al paralítico de Bethesda. Dale la oportunidad. ¿Por qué? Porque ya lleva 38 años. Nosotros llegamos antier. Vamos a poner un decir. Es mi pensamiento, ¿verdad? Que puedo yo, ¿verdad? Aportar. Tú sabes, todos los hombres y mujeres que tenían condiciones que posiblemente habían llegado antes o después que él, para ponerlos después, y fueron sanados por medio de ese ángel que se manifestaba en las aguas, ¿verdad? De tiempo en tiempo. Entonces, le costó 38 años, pero para Dios no hay casualidades. Dios sabía que estaba ese paralítico de Bethesda por 38 años esperando su milagro. Pero qué cosa más tremenda, que aún esa fiesta de los judíos que se iba a manifestar allí no le impidió llegar hasta donde iba a manifestar el milagro. Amén, ¿verdad? Sí. Y el versículo 4, ¿verdad? Que nos quedamos ahí, dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. O sea, ¿verdad? Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que era el primero que llegara a ese lugar, iba a recibir el milagro, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Como este hombre, ¿verdad? Llevaba 38 años enfermo. Qué tremendo, ¿verdad? 38 años, ¿verdad? Y eso es mucho tiempo, ¿verdad? Wow. Muchos años enfermo, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Nosotros estamos esperando el milagro, quizás no son 38 años, quizás es un año, quizás es medio año, quizás es un mes y nos desesperamos, ¿verdad? Wow, y este hombre, 38 años, y permaneció en ese lugar, ¿verdad? Esperando recibir el milagro, esperando recibir, ¿verdad? Algo sobrenatural, ¿verdad? Porque un milagro es algo sobrenatural que viene solamente, ¿verdad? Por medio de la intervención de Dios, ¿verdad? Este hombre posiblemente anhelaba en su corazón recibir ese milagro, pero esa parálisis le impedía llegar hasta el estanque. Quizá él utilizaba su fuerza para arrastrarse y no podía porque su parálisis pesaba mucho más. Wow. O sea, ¿verdad? Que él lo estaba intentando. Sí. Y muchos, ¿verdad? Posiblemente lo vieron arrastrándose, ¿verdad? Pero como estaba diciendo mi esposo, no le dieron la oportunidad, ¿verdad? De que él pudiera recibir ese milagro. La empatía no estaba ahí. No, quizás no estaba la empatía, ¿verdad? Pero aún en este tiempo, ¿verdad? Muchos necesitan mucho más que nosotros y nosotros muchas veces estamos pensando que nosotros somos los que necesitamos recibir ese milagro cuando hay personas, ¿verdad? Que están más necesitadas que nosotros, que están en condiciones que necesitan de emergencia, ¿verdad? Recibir ese milagro, necesitan de emergencia, ¿verdad? Una intervención divina, ¿verdad? Él intentó todo, ¿verdad? Y quizás, ¿verdad? Él pensó que perdía la oportunidad. Quizás, ¿verdad? Pasaban mucho por su lado y solamente le llamaban paralítico, pero no le extendieron la mano para llevarlo, ¿verdad? Hasta ese milagro. Y posiblemente, ¿verdad? Muchos se han sentido así, ¿verdad? Que no pueden llegar a dar milagro porque muchos les pasan por el lado, ¿verdad? Y no les extienden la mano. Y aún han sentido, ¿verdad? Oposiciones, tristeza y hasta han sentido que han perdido muchas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Y que han sentido que han perdido la oportunidad de llegar a dar milagro, ¿verdad? Sí, y esa parálisis no te deja avanzar y llegar a dar maestro, ¿verdad? Pero cuando nosotros, ¿verdad? Reconocemos que no podemos más, es ahí que aparece el maestro. Y cuando aparece el maestro, algo tiene que suceder, ¿verdad? Tenemos que ser libres. Y si hay algo que lo que Dios hace es que cuando pesa los corazones, cuando pesa lo que tú has hecho, Él sabe lo que tú has pasado, lo que has vivido, pero tu porte de permanecer en medio de todas las circunstancias que puedan rodearte tu vida y mantenerte firme, aunque tú lo veas contrario, eso
eso trae gloria, eso trae una manifestación, como decías tú, sobrenatural para que Dios pueda bendecirte por el milagro. O sea que hay gente que hoy en día quieren su milagro, pero se han rendido mucho. Han caído al suelo y no se han querido levantar porque lo han visto que nadie le levanta las manos, nadie le ayuda, pero cuando Dios ve tu esfuerzo, porque podemos vernos en una situación difícil, pero tu esfuerzo no se puede parar por tus consecuencias, por tus situaciones, ¿verdad? Por lo que tú estás viendo, por tus ojos. Más de ahí va todo. O sea que Jesús, Dios está viendo lo que tú estás viviendo. O sea, pero Él quiere ver que tú te puedas levantar, que tú puedas dar esa milla extra y continuar peleando la buena batalla de la fe. O sea, pero hoy en día, ¿verdad? Hay muchas manifestaciones que Dios hace milagros, no solamente en la sanidad, también, ¿verdad? En las cosas económicas, aún en los momentos difíciles, en las tormentas, porque en cierta ocasión pasaron, ¿verdad? Los discípulos un momento, ¿verdad? De mal tiempo en el agua, en el mar. ¿Y qué hizo Dios? Los sacó de la situación del peligro en el que estaban viviendo. Entonces, hay veces que nosotros nos vemos que los vientos nos están azotando, que nos está azotando todo, ¿verdad? La barca, pero Dios quiere que tú entiendas que el Dios de milagro, el que calma la tempestad, el que calma los vientos, es Él. O sea que él controla todo. Él controla, ¿verdad?, lo que tú estás viviendo en este momento. Entonces, él tiene la solución para que todo lo que tú tengas en tu vida pueda ser un milagro. O sea, el problema de todo esto es que muchas veces nosotros nos olvidamos del que hace el milagro. Entonces, yo tengo que entender que aunque yo esté viviendo mi peor momento, yo sé quién es el que me va a dar mi milagro. O sea que lo que tú estás viviendo, que tú estás declarando, porque muchas veces declaramos por nuestra boca que, mira cómo yo estoy viviendo, mira cómo yo me estoy sintiendo, yo no sé por qué yo estoy viviendo en este momento tan difícil, pero Dios te está diciendo, acuérdate que yo soy el Dios de milagro, el Dios de restauración, el Dios que levanta, que restaura, que sana, que liberta, que aún así le dice al viento, calla y enmudece. Ese es el Dios que yo conozco, Wandalí. O sea que no podemos poner a un Dios que solamente sana. No, Dios lo es todo. Dios es nuestra fuente para que podamos continuar en nuestras vidas, para que podamos seguir hacia adelante, ¿ves? Pero nos hemos olvidado del que hace los milagros. O sea que vamos a vivir un momento de prueba y estas pruebas que nosotros pasamos aquí en la tierra, ¿verdad?, son de aprendizaje. Entonces, las pruebas a mí me hacen resistencia. Las pruebas, las circunstancias, las enfermedades que yo paso, yo tengo que vivirlas como pruebas para que cuando Dios me sane, yo sepa cómo yo puedo lidiar o ayudar a otros a poderse levantar. Porque tú sabes todo lo que Dios levantó ahí, en ese lugar. Esos ángeles que manifestaron la gloria del Señor, que fueron sanos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque venía de tiempo en tiempo. Y la palabra nos registra lo que ellos pudieron hablar. Pero hay veces que Dios sana, hace milagros, pero se olvidan del de milagro. O sea, que no solamente en ese momento que tú estás viviendo ahora, a Dios, cuando Dios hace un milagro, se supone que tú te mantengas con Dios todos los días de tu vida. O sea, que si ya tú supiste que fue el Dios que te levantó, dale por gracia lo que por gracia has recibido. O sea, que quédate con Él. Quédate con el Dios de la gloria, con el Dios de la misericordia, con el Dios de los milagros. Quédate con Él. No solamente lo vamos a utilizar para esa sanación. Tú sabes todos los privilegios que tenemos para tener a Dios en nuestros corazones, para tener a Dios en nuestras vidas. O sea que tú sabes todos los milagros que Dios va a manifestar estando contigo todos los días de tu vida. Muchísimos milagros que Dios va a cumplir. O sea que aún así Dios, hay un milagro que nosotros no ni reconocemos que Dios los hizo y que estamos vivos gracias a sus milagros. O sea que a veces no sabemos lo que Dios hizo y manifestó en silencio y se manifestaron milagros en nuestras vidas sin darnos cuenta. O sea que Dios
Hay veces que tenemos cosas en nuestra vida que no sabíamos ni que teníamos y Dios vino y hizo un milagro calladito, porque a Dios no le gustaba que lo estuvieran exaltando tanto. Él quería ser siempre humilde, sencillo y llevar la sanidad y llevar la palabra que verdaderamente te sacara de la circunstancia que tú estás viviendo, ¿verdad? Amén. Tu milagro tiene nombre. Tu milagro tiene nombre, ¿verdad? Y el de nosotros también tiene nombre. Sí, hay milagros que se tienen que cumplir en el nombre de Jesús. Vive Dios, aleluya. Y dice, ¿verdad? Que este hombre, ¿verdad? Me imagino que tenía mucha fe, ¿verdad? Porque pudo ver muchas personas que pasaron por su lado y recibían el milagro. Y, ¿verdad? Los ciegos, ¿verdad? Recibían la vista, muchos volvían a caminar, otros, ¿verdad? Recibían otra sanidad, ¿verdad? Y decía que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, o sea que había mucha más gente que él, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad? Tenemos que pensar, ¿verdad? Que no somos nosotros nada más, ¿verdad? Que tenemos que recibir ese milagro, sino que pensar en los demás, ¿verdad? Que están necesitados también, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Que la ceguera muchas veces no nos deja ver el camino correcto, o sea, que significa que es una incapacidad de ver la relación divina, una condición espiritual, y nos nubla la vista, ¿verdad? Pero algo, ¿verdad? Que tenían estas personas, no importando, ¿verdad? Que se encontraban ciegos, sino que ellos se esforzaron para llegar a ese milagro. Aún este hombre, ¿verdad? Trataba de acercarse al estanque y recibir ese milagro a través, ¿verdad? Cuando el ángel agitaba las aguas. Pero dice que su nombre, quizás, ¿verdad? Muchos, como estaba diciendo ahorita, le llamaban por su nombre, pero le llamaban paralítico. Wow. Que era parálisis, obstáculo, impedimento. Es tremendo. Pero alguien, ¿verdad? Conocía el nombre de él, de verdad. Y era Jesús de Nazaret, ¿verdad? Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. O sea que el Señor nos conoce más que nosotros mismos. Él conoce hasta dónde podemos llegar. Y Él sabía aún cuánto tiempo llevaba este hombre, ¿verdad? Enfermo. Cuánto tiempo llevaba este hombre con esta condición. Y así Él nos conoce a cada uno de nosotros. Cuánto tiempo, ¿verdad? Llevamos con una condición en nuestras vidas que es una parálisis que nos impide acercarnos a Él. Y aún la pereza, como estaba hablando ahorita, ¿verdad? Que nos impide acercarnos a Él, ¿verdad? Y este milagro ya tenía nombre. Y Jesús lo conocía. Sabía cuánto tiempo llevaba en esta condición el paralítico. Dijo él, ¿verdad? Muchos lo ponen, ¿verdad? Como si fuera una excusa, ¿verdad? Que él dijo, que no tengo quien me lleve al estanque. Pero tú te imaginas, ¿verdad? Uno muchas veces teniendo salud física y se nos hace difícil acercarnos al maestro. Hay parálisis. Y se nos hace difícil acercarnos al milagro. Sí. ¿Cuánto más a este hombre que tenía una condición física? ¿Y por qué esas manifestaciones, aún nosotros teniendo un buen físico y todas estas cosas que se pueden, ¿verdad?, decir, físicamente lo podemos ver, ¿por qué no podemos llegar muchas veces al milagro? ¿Por qué no podemos llegar muchas veces? Porque nosotros mismos nos ponemos obstáculos, nos ponemos parálisis en nuestras mentes. Y cuando nosotros tenemos parálisis en nuestras mentes, de que no vamos a poder, de que aún nosotros mismos pensamos que somos los únicos que estamos pasando por necesidad, que somos los únicos que estamos pasando por momentos difíciles, que somos los únicos que hemos perdido tantas cosas, ¿verdad? Cuando hay más personas que tienen una condición y peor. Tú sabes cuando nosotros movemos el pensamiento, Wandale, cuando nosotros cambiamos nuestro pensamiento, es decir, yo creo que hay más personas con más problemas y circunstancias difíciles que yo que estoy viviendo esto. Y ponemos al que está pasando peores momentos en nuestras vidas, lo ponemos presente. Tú sabes toda la manifestación y la gracia que nosotros alcanzamos por medio de ese pensamiento solamente, Wandale. Que decimos, yo creo que él merece que vaya primero que yo, y aunque Dios levante y restaure los que están pasando peores momentos que yo.
O sea, hay personas que están en los hospitales, personas que están esperando su milagro, ¿verdad? Aún en sus hogares, personas que no entienden el porqué de las condiciones que tienen, por qué están pasando por estas circunstancias, por qué están pasando por el dolor, por la frustración. Pero más de eso, hay más personas que están pasando peores momentos. Y a veces tenemos que reconocer y decir, wow, yo tengo que analizar, yo tengo que entender que verdaderamente, aunque yo estoy pasando por esta prueba, hay personas que están pasando diferentes momentos, diferentes pruebas, diferentes batallas, diferentes situaciones que verdaderamente la mía aún no se puede, ¿verdad?, comparar para que yo diga que esta es peor que la del hermano y mi amigo. O sea que cuando nosotros ponemos esa empatía funcional y decimos, no, que Dios sane a mi hermano, que Dios sane a mi amigo, que Dios sane a los que están quebrantados de corazón, que Dios sane, restaure aún los que están viviendo sus peores momentos. Y aún cuando tú estás orando y clamando por esas personas que están pasando diferentes circunstancias, tú alcanzas la misericordia del Señor y aún así tú vas siendo sano. O sea que hay una manifestación. Dios podía poner ese ángel para que pudiera sanar a muchos más que habían allí. Pero eso estaba manifestándose porque aún habían personas con mentes negativas, con personas que querían que nada más fueran sanos ellos. ¿Ves? Y muchas veces nosotros queremos que nosotros nada más seamos sanos y hay personas que están esperando su sanidad hace tiempo, como el hombre paralítico de Bethesda estaba esperando por 38 años. Tú sabes, todas las personas que están antes que tú, pasando por diferentes circunstancias y por medio de una persona que no ha puesto y alineado su clamor al Señor y ha dicho, Dios mío, perdóname, pero yo quiero que tú sanes al que está peor que yo, que está pasando por diferentes circunstancias, que está pasando por diferentes tormentos, que está pasando por diferentes cosas, ¿verdad?, de incapacitaciones que verdaderamente no pueden ser comparadas a las mías. Yo creo que Dios, tú puedes sanar al que está peor que yo en este momento. Y cuando tú estás orando y clamando por tu amigo, por tu hermano, porque está pasando peores momentos en tu vida, en sus vidas, yo creo que tú alcanzas ese milagro que tú quieres alcanzar. Posiblemente, ¿verdad? No dice que este hombre daba gracias, ¿verdad? Aleluya. Por cada uno de los que recibían el milagro, No, pero posiblemente... Pero no hubo nada ahí que escriban, que digan que habló negativo. No, pero a lo que quiero, al punto que quiero llevar es que quizás en ese momento él estaba dando gracias por aquellos que estaban recibiendo milagros. Y eso es lo que hace falta en este tiempo. Y a través, ¿verdad?, de aún nosotros ver el milagro de otro, nuestro milagro se manifiesta, cuando nosotros somos agradecidos aún por el otro. Cuando nosotros vemos, ¿verdad?, las bendiciones del otro y le damos gracias al Señor porque están recibiendo, ¿verdad?, su milagro, porque están recibiendo las bendiciones, porque están recibiendo lo que tanto anhelaban en sus corazones. Así se manifiesta el milagro de nuestra vida. La fe aumenta en ti cuando tú haces ese movimiento y ese cambio de tu mente. Cuando tú comienzas a expandir el milagro de Dios, para que tú pienses en tu hermano y tú digas, yo quiero que ese hombre, que esa mujer se pueda levantar en medio de todo ese desierto que está atravesando, en medio de esa tormenta que está atravesando, en medio de ese momento, ¿verdad?, de dolor que está, ¿verdad?, pasando, en medio de esa parálisis que está teniendo. Yo todavía creo que Dios puede levantar y restaurar y libertar en el nombre de Jesús. Ve que cuando cambiamos nuestras oraciones, cuando cambiamos nuestras actitudes hacia la sociedad, porque tú sabías que ese hombre quería estar en la sociedad. Yo me imagino que él quería ser partícipe de esa fiesta que había en ese lugar de los judíos, pero verdaderamente la condición en la que estaba viviendo no solamente le impedía estar en la fiesta, sino también le impedía llegar a donde estaba el milagro. Pero no solamente esa manifestación que él está haciendo, que está manifestando por medio de su momento, ¿verdad?, de angustia y dolor y de esa parálisis que tenía, yo me imagino que Dios cuando llega dice, yo tengo que llegar primero a ese lugar allí. Y Dios es un Dios que rompe protocolo, así que se dice, ¿cómo es? Eso mismo. Y que rompe, ¿verdad?, estas cosas, cuando está, ¿verdad? Si se puede decir, se me fue. Cuando tenemos algo puesto en nuestras metas, ¿verdad?, que queremos hacer
como un calendario y todas estas cosas, que no me llega todavía la palabra, pero cuando tenemos las cosas ya planificadas, porque el hombre planifica, pero Dios pesa esa planificación, ¿verdad? Y si la planificación no va concorde a lo que Él quiere manifestar, eso se rompe. Y nosotros tenemos que entender cómo es que Dios, ¿verdad?, trabaja con nuestras vidas. Hay veces que nosotros tenemos, ¿verdad?, una agenda, ¿verdad?, planificada, pero Dios va a donde verdaderamente está, que hace falta el milagro, que hace falta, ¿verdad?, intervención divina de parte de Él. O sea que cuando Él quiere manifestarse, Él no tiene protocolo. Así que se dice, no sé cómo se dice, pero eso es. Así que es muy importante dejarse llevar por la voluntad de Dios. Dejarse llevar por lo que Dios quiere manifestar. Si Dios quiere manifestarse de esa manera, Dios se va a manifestar. ¿Por qué? Porque Él conoce más allá que nosotros lo que queremos conocer. O sea que lo que Dios va a manifestar en medio de esa intervención va a ser algo glorioso. Amén, ¿verdad? Amén. Y posiblemente nosotros ponemos fecha de nuestro milagro, Wow. ponemos, ¿verdad? Hoy va a ser mi milagro, Señor. Hoy yo quiero recibir lo que tanto estoy esperando. Hoy va a ser el día de que Dios va a manifestar algo. Pero ¿verdad? no podemos frustrarnos cuando ponemos esa fecha. Porque muchas veces no va a pasar, pero Dios va a manifestar un momento glorioso. Cuando uno menos lo piense, esa sanidad va a salir a la luz. Y es muy importante estar, por eso es que es muy importante estar en la conexión. Amén, ¿verdad? Y posiblemente, ¿verdad? Él desde niño estaba ahí, ¿verdad? Esperando su milagro, ¿verdad? Cumpliendo, ponle 2 años, 3 años, 4, 5, hasta llegar a los 38 años, ¿verdad? Y cuando menos quizás él esperó, ¿verdad? Que iba a llegar su milagro, ¿verdad? Porque él estaba mirando hacia adelante, donde las personas seguían pasando por su lado, seguían recibiendo el milagro y él no lo recibía, ¿verdad? Y dice que el estanque es un lugar de purificación, sanación y provisión de agua. Y el agitar las aguas, un llamado a la sanidad y liberación. Amén. O sea, ¿verdad? Que quizás él, cada vez que veía que se agitaban esas aguas, que el ángel descendía, él decía, hoy voy a llegar a dar estanque, a recibir mi milagro. Hoy es que yo voy a ser sanado. Hoy es que yo voy a poder caminar, ¿verdad? Pero qué bonito, ¿verdad? Que cuando nosotros no podemos llegar a ese lugar, Jesús llega a nuestro encuentro. ¿Quién llega? Jesús de Nazaret. Aleluya. Pero cuando ve la intención y el anhelo de nuestra alma de recibir algo de Él, ¿verdad? Yes, sir. Y el Señor, ¿verdad? Le preguntó a él, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Señor, respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús, ¿verdad? Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era aquel día de reposo, aquel día. Y nuevamente, ¿verdad? El Señor te pregunta hoy, ¿quieres ser sano? ¿Y por qué digo nuevamente, verdad? Porque los otros días estábamos hablando, ¿verdad? Que el Señor le preguntó al hombre, ¿verdad? Que si quería recibir la vista, que estábamos predicando, ¿verdad? Y el Señor, ¿verdad? Nuevamente nos pregunta en este día, ¿quieres ser sano? Wow. O sea, ¿verdad? Que Dios está a la disposición de sanarnos. Dios está a la disposición de hacer un milagro en cada una de nuestras vidas. Pero nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener la intención en nuestros corazones, la intención en nuestras almas de que queremos recibir verdaderamente, ¿verdad? Un milagro de Él, pero no por recibirlo, sino porque queremos, ¿verdad? Recibir algo de Él, pero para darle gracia, para darle la gloria. Dar por gracia lo que por gracia hemos para recibido. darle la gloria, ¿verdad? A Él, porque Él fue el que lo hizo, ¿verdad? Y el ángel, ¿verdad? Ya posiblemente no desciende a mover las aguas, ¿verdad? Sí. Para yo recibir lo que necesito. Y no hay un estanque, ¿verdad? Para yo llegar. Pero ahora, ¿verdad? No hay que esperar que ese ángel descienda. No. No hay que esperar, ¿verdad? Llegar, ¿verdad? A dar ese estanque a cada uno de nosotros. Y no quiere decir, ¿verdad? Que lleguemos a dar la casa del Señor, porque ese puede ser el estanque que estás necesitando tú. Alábalo. Llegar hasta la casa del Señor para que recibas el milagro que tanto estás esperando, para que recibas esa liberación que tanto estás esperando, ¿verdad? Pero cuando Jesús de Nazaret llega, ¿verdad?
y decimos, ¿verdad?, que no podemos más. Es ahí que cuando el poder de Dios se manifiesta. Aleluya. Es ahí cuando el milagro de Dios se manifiesta, ¿verdad?, en nuestra vida. Posiblemente este hombre, ¿verdad?, seguía arrastrándose diciendo, Dios mío, ya no puedo más. Me siento que es la última esperanza que yo tengo para llegar a ese estanque, ¿verdad? Y cuando de repente aparece Jesús de Nazaret a su lugar de encuentro, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Que es que este hombre recibió mucho más que esa persona. Tremendo. Este hombre recibió mucho más que las personas, ¿verdad?, que estaban llegando hasta ese lugar para recibir el milagro, porque es que fue Jesús que llegó hasta él, fue la sanidad que llegó hasta él, fue la liberación que llegó hasta él, fue el Todopoderoso que llegó hasta su lugar de encuentro, ¿verdad?, para que él pudiera caminar y recibir ese milagro. Entender que cuando Jesús llega, él no va a querer nada más solamente ponerte a caminar físicamente. Él quiere que tú camines espiritualmente. Él quiere que tus pecados sean perdonados. Él quiere que todo tu ser sea restaurado. O sea que todo lo que está interior tiene que sujetarse a esa presencia. O sea que él tenía a Jesús ahí presente. Y Dios quería hacer el cambio completo. Todo lo quería cambiar. Y a veces nosotros queremos enfocarnos en lo que verdaderamente pensamos nosotros, que tiene que haber un milagro, que tiene que haber una sanación. Y muchas veces el nombre no tiene que poner el mismo Jesús, el mismo Dios. ¿Por qué? Porque nosotros a veces no sabemos cuántos milagros Dios nos va a hacer en un segundo, en un minuto o en una intervención que Él tenga con nosotros. O sea que muchas veces pensamos en nuestra condición que podemos notar y sentir. Pero más de lo que sentimos nosotros, hay muchos milagros que Dios va a manifestar por medio de lo que vaya a hacer Él. ¿Ves? Hay veces que nosotros pensamos que es un solo milagro que necesitamos, pero verdaderamente hace falta que cambie nuestro lamento en baile. Y dice Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Dios no hay nada imposible. O sea que para Dios no hay nada imposible por más grande que tú lo veas. Y estamos viviendo en un tiempo donde el hombre se ha desesperado, no ha podido esperar en su milagro, no ha podido entender en sus aprobaciones, la depresión azotado por medio de las condiciones en las que está viviendo, por medio de las condiciones en las que, ¿verdad?, siente su cuerpo. Pero verdaderamente tenemos que enfocarnos en que para Dios no hay nada imposible. O sea que el tiempo de Dios es perfecto sobre todas las cosas. Estamos viviendo un tiempo donde las personas se han cansado y han tomado decisiones incorrectas. Muchos han tenido, ¿verdad?, que acudir, ¿verdad?, a diferentes situaciones difíciles y soltar lágrimas, tristeza, soledad, la depresión, donde las abarca constantemente y no han sabido cómo salir de la condición en la que está. Pero este hombre, llamado, ¿verdad?, el paralítico de Betesda, tenía algo que necesitamos tener nosotros, y es la perseverancia. Cuando la perseverancia en nosotros se manifiesta, no importa el tiempo que tenga que manifestarse el milagro en mi vida, yo puedo esperar en Dios de que verdaderamente Dios lo va a hacer y Dios lo va a restaurar y lo va, ¿verdad?, a manifestar en mi vida. O sea que el tiempo es el que da, ¿verdad?, la aprobación muchas veces. El tiempo es el que, cuando menos tú lo piensas, Dios hace el milagro. Entonces, estamos viviendo en un tiempo donde queremos ver las cosas rápidas, pero verdaderamente cuando pensamos que Dios va a hacer algo en nuestras vidas, no estamos preparados, Wandalé. ¿Por qué no estamos preparados? Porque cuando Dios hace muchas veces milagros, quiere sacarte de la condición, pero ve más allá otros milagros que Él quiere hacer en ti, sacarte completamente de esa mentalidad que tenemos muchas veces, Wandalé. Porque a veces tenemos unas mentalidades que verdaderamente, si Dios hace el milagro, Dios ve más allá. Entonces, para que pueda haber un milagro en mi vida, yo tengo que entender y decirle, Dios mío, si hay un milagro más allá adicional que tiene que trabajar tú en mí, hazlo ya, hazlo. Y porque yo verdaderamente, posiblemente nosotros no lo hemos reconocido,
pero verdaderamente hay cosas que internas en nuestra vida que tienen que ser arregladas, que tienen que ser restauradas, que tienen que salir de las condiciones en las que estamos viviendo para que haya manifestaciones externas. Porque ¿de qué vale que nosotros tengamos manifestaciones externas y lo interior no tenga un milagro? No tengo una liberación, una restauración completamente en mi vida. Yo tengo que ser limpio completamente por dentro para que yo pueda reflejar algo especial como milagro exteriormente. Y hoy es en día que nosotros, mira, yo creo que tenemos que cambiar nuestra oración, nuestro pedirle al Señor, Dios mío, antes que llegue el milagro físico en mi vida. Yo creo que yo quiero que el milagro interno se manifieste en mi vida como poderoso gigante, que tu Espíritu Santo comience a libertarme, restaurarme, limpiarme de los pecados que yo he cometido y comenzar a vivir un momento, ¿verdad?, diferente en mi vida para que yo pueda estar preparado para el milagro que yo quiero ver físicamente en mi cuerpo, aún físicamente en mis pensamientos, en mi corazón, en toda la alegría que yo quiero transmitir hacia lo exterior, que tú lo puedas restaurar en el nombre de Jesús. Yo creo que hay gente que necesita entender esta palabra, y es que en momentos queremos que Dios nos haga los milagros externos, pero internamente estamos bien en baja. Pero Dios quiere que te levantes, que te restaures internamente para que pueda Dios hacer completamente el trabajo que necesitamos ver por medio de nuestros ojos. O sea que las manifestaciones espirituales que Dios va a manifestar antes de que llegue el milagro externo van a ser los que van a empujar a que podamos ver lo que queremos ver por nuestros ojos. Amén. Y posiblemente, ¿verdad? Jesús vio la intención del corazón de este hombre, ¿verdad? Eso se ve, él lo puede ver. Y decía, ¿verdad? Después él le dijo, y el que había sido sanado, espérate, déjame buscarlo aquí. El que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. O sea, ¿verdad?, que Jesús manifestó el milagro y el hombre no sabía quién era Jesús en ese momento. Dios mío, ¿cómo va a ser? Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahí es que llegamos al punto que tú estabas hablando, ¿verdad? Ahí estamos. Que Dios conoce la intención de cada uno de nuestros corazones, ¿verdad? Repite eso otra vez. Que Dios conoce las intenciones de nuestros corazones, o lo que ahí. Vuelve otra vez. ¿Dónde dice eso? Después le halló, esto en Juan 5, ¿verdad? 5. Versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Wow. O sea que Jesús conoce las intenciones de nuestro corazón y ve mucho más allá, ¿verdad? Porque hay muchas personas, ¿verdad?, que recibieron el milagro de Jesús, ¿verdad? Como los ciegos, ¿verdad? Que hubieron 10, ¿verdad? Y solamente vieron. Sí. ¿Cuántos vieron? Uno, yo creo que fue. De todos esos hombres vieron unos agradecer a Jesús. Agradecer al Señor. Y así muchas veces, ¿verdad?, somos nosotros, ¿verdad? Cuando Jesús hace el milagro, nos olvidamos de quién hizo el milagro. No nos humillamos. Ese es el problema de hoy en día, que no nos humillamos y no reconocemos quién fue verdaderamente el que te quitó esa ceguera. Entonces, eso es un momento, ¿verdad?, que da, que cuando tenemos a Jesús de frente, y podemos decir, Dios mío, yo me humillo delante de tu presencia y reconozco que tú me sacaste de esta ceguera en la que yo estaba viviendo. O sea que alcanzó misericordia, alcanzó, ¿verdad?, que Dios pudiera, ¿verdad?, seguirlo bendiciendo, pero hay veces que Dios sana, que Dios restaura, y ¿qué es lo que pasa? Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos del Señor. Entonces, Dios no quiere que tú recibas tu milagro para que te vayas y hagas lo mismo que hacíamos antes. Entonces, Él quiere que tú entiendas quién verdaderamente te dio la oportunidad de que volvieras a hacer las cosas como lo hacías antes. Sí, pues como lo hacía, ¿verdad?, con tus propias fuerzas, sin condiciones, sin circunstancias. Y posiblemente quizás este hombre estaba agradeciendo en el templo, sí, ¿verdad? Porque algo que me llama la atención es, ¿verdad?, que Jesús siempre libertaba a las personas y luego recibían el milagro, ¿verdad? Y este hombre le dijo, ¿verdad?, toma tu lecho y anda. ¿Cómo tú me dices eso otra vez?
que muchas personas primero recibieron, ¿verdad?, ser libres y después recibieron la sanidad. Pero este hombre recibió la sanidad primero y después Jesús le dijo, ¿verdad? Sí. Como que le recalcó, ¿verdad?, de que no vuelvas a hacerlo. Que no vuelvas a hacerlo, ¿verdad? Porque es que volverse atrás lo que trae, ¿verdad?, es más enfermedad y no solo física, sino en lo espiritual nos trae parálisis, ¿verdad? Nos trae tantas condiciones a nuestras vidas que nos van a impedir aún llegar hacia el milagro, ¿verdad? Bajo el tema, ¿verdad? Tu milagro tiene nombre, ¿verdad? Y quizás tu milagro, ¿verdad?, se llama en esta noche salvación. Wow. Quizás se llama liberación. Ve cuando nosotros podemos descansar nuestra mente y alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, porque eso es lo que tenemos que hoy en día tener. El pensamiento, cuando está en coraje, cuando está con ese estrés de la vida, de lo que cargamos día a día, de esa circunstancia o situación que estamos viendo y atravesando, la condición en la que yo estoy pasando en mi vida, las enfermedades, las tribulaciones, las tormentas, los desiertos, los problemas que hay en mi familia, todas estas cosas que se alinean a nuestros pensamientos. Tenemos que alinear nuestro pensamiento a lo de Dios, dejar que Dios sea el que nos alivie nuestro momento en el que estamos viviendo. Porque, ¿qué podemos pensar cuando nosotros podemos describir lo que estamos viviendo y se nos está apoderando lo contrario a lo que Dios quiere poner en nuestras vidas? ¿Qué es lo que se manifiesta? Queremos ver lo imperfecto manifestado en nuestros pensamientos. ¿Ves? Ahí que llamamos todo por su nombre. Pero Dios lo que quiere es que tú pongas esos pensamientos a lo que verdaderamente Dios quiere hacer en tu vida. ¿Qué es lo que tú dijiste, Wandale? Salvación, liberación, restauración. Amén, porque es que Dios conoce cuál es cada una de nuestras necesidades y cuál es el milagro que necesitamos cada uno de nosotros. Por eso es que tiene nombre, ¿verdad? Tu milagro tiene nombre. Y muchas veces nosotros le estamos poniendo el nombre. El milagro mío, Señor, es que me des una casa. Wow. O el milagro mío es que restaures esto. Y cuando ya Dios, ¿verdad?, sabe cuál es el milagro que cada uno de nosotros necesitamos, ¿verdad? Y posiblemente ya muchos han pasado por tu lado y han recibido el milagro, y posiblemente muchos han pasado por nuestro lado y hemos visto el milagro, pero la actitud que nosotros tengamos hacia los milagros de los demás es que ahí es que vamos a recibir el nuestro. Porque yo he visto milagros realizarse y ¿qué hago yo? Le doy gracias al Señor por mi hermana, por mi hermano que recibió ese milagro que tanto estaba esperando. Yo me regocijo con ellos, yo me alegro con ellos, porque malo sería, ¿verdad?, que yo me enoje y me enoje mucho más en contra de Dios porque ellos reciben el milagro y yo no. Yo no soy quien para cuestionarle al Señor. El Señor sabe en qué tiempo entregarnos el milagro, ¿verdad? Dice que este ángel descendía de tiempo en tiempo. No era cuando las personas esperaban que él descendiera, porque si fuera así, ese paralítico decía, hoy le esperaba ahí. Ajá, hoy es que va a descender el ángel y yo voy a tomar la oportunidad, ¿verdad? Pero no, el ángel descendía de tiempo en tiempo. O sea, ¿verdad?, que ya nosotros no tenemos que esperar que ese ángel descienda de tiempo en tiempo, porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos lleva hacia el milagro que nosotros estamos necesitando, ¿verdad? Y por eso es que estaba diciendo que esta noche quizá tu milagro, ¿verdad?, se llama salvación, liberación, sanidad, restauración. Quizás tu milagro se llama amor, ¿verdad? Porque muchas veces necesitamos amor y pensamos que lo que estamos necesitando es que recibamos esa sanidad de nuestra sanidad física, cuando lo que necesitamos, ¿verdad?, es ese amor de Dios para que rompa, ¿verdad?, todo lo que tenemos dentro que nos está haciendo daño, ¿verdad?, para que recibamos esa sanidad del alma, que es la más importante, la sanidad de nuestros corazones, ¿verdad?, porque dice que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. O sea, ¿verdad?, que cuando las personas, ¿verdad?, están cometiendo tantas cosas en su vida, ¿verdad?, es que su corazón está cansado, está desgastado, ¿verdad?, porque no lo llevaron hacia el estanque necesario, no lo llevaron hacia el maestro, que es el que da la vida, ¿verdad?, y es el que la quita, ¿verdad? Y quizás estamos necesitando amor, ¿verdad?, para que ese milagro se realice en nuestra vida, ¿verdad? Y el milagro, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, ¿verdad?, tiene nombre. Se llama, ¿verdad?, estoy contigo, agita las aguas para que tu milagro, tu clamor
hará que ese milagro se manifieste en tu vida, ¿verdad? Y que ese estanque, ¿verdad?, que muchas veces tenemos en nuestros corazones sea movido, sea quitado por el maestro, ¿verdad? Porque cuando el maestro llega, ¿verdad?, algo tiene que acontecer en nuestras vidas, ¿verdad? Y el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, Él lo dejó para que agite, ¿verdad?, juntamente con nosotros esas aguas que nuestras vidas están necesitando, porque es que Cristo es el agua que sacia nuestra sed. Cristo es el agua que rompe las cadenas. Cristo es el todo, ¿verdad?, para nuestras vidas, para que nuestro milagro se manifieste, lo que tanto estamos necesitando, porque es que el mundo está necesitando tanto del Señor, todos necesitamos del Señor, y es que tenemos que reconocer que el milagro que necesitamos cada uno de nosotros se llama Jesús de Nazaret. Ese es el milagro que todos necesitamos, sobre todas las cosas, de Jesús, para que nuestras vidas sean cambiadas, para que nuestras vidas, ¿verdad?, puedan andar en ese amor que Cristo nos da, que nos ayuda en todas las circunstancias, ¿verdad? Y no quiere decir, ¿verdad?, que nosotros, ¿verdad?, como yo siempre digo, ¿verdad?, no estamos pasando por situaciones, porque todos pasamos por situaciones, pero cuando tenemos, ¿verdad?, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, nos fortalece, nos enseña, ¿verdad?, el camino para llegar hacia el milagro que se llama Cristo Jesús. Amén. Así que bajo el tema, tu milagro tiene nombre, gloria al Señor. Así que saludamos a todos en el amor del Señor. Saludamos a nuestra hermana Vivi Santiago, Leticia Santiago, Ana Cruz, Anita López. También saludamos a Margarita Hernández. Saludamos a Ramón. Saludamos también a Fraito, saludamos a todos los que están entrando en su programa Desarrollados por Medio de la Fe. ¿A quién tú más ves por ahí, Wanda? A Wanda Ramos y a Jorge Wanda Cruz. Ramos, Jorge Cruz, Reinaldo Cruz. También tenemos a Brenda Liz. Dios te bendiga Junior, de manera muy especial. Así que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bajo el tema, tu milagro tiene nombre. Así que Dios está ahí para hacer tu milagro. Solamente tenemos que esperar en el milagro, en el momento que Dios quiere, ¿verdad?, hacerlo, cuando verdaderamente estemos preparados. Dígale a Dios, cuando yo esté preparado, Dios, dame el milagro. Pero si no estamos preparados, ¿verdad?, muchas veces tenemos que ser, ¿verdad?, preparados para poder tener lo que Dios quiere para nosotros. Que nosotros que estamos pensando, pero Dios sabe, ¿verdad?, lo que necesitamos cada uno de nosotros. Tenemos que pedirle, ¿verdad?, qué hace falta en nuestra vida, qué milagro hace falta en cada uno de nosotros, ¿verdad?, para que entonces se manifieste el milagro que tanto estamos esperando. Amén, amén. Así que vamos para adelante en el nombre de Jesús, recordando que la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Así que oramos al Padre en esta noche, gloria al Señor, para así dar por culminado este programa. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos permites, Dios mío, de seguir, Dios mío, buscando tu palabra, tu rostro, Dios mío, por medio de ella, Dios mío, encaminándonos en tu palabra, Dios mío. Yo te pido, Dios mío, que este tema, Dios mío, que tú has dado, Dios mío, sea, Dios mío, de beneficio para cada uno de los que se han conectado, Dios mío, que ellos puedan recibir, Dios mío, esa palabra que tú, Dios mío, has depositado en su corazón, y sobre todo, que tu Espíritu Santo comience a trabajar en sus corazones, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios mío. Ahora, Dios mío, te pedimos por lo que está cabizbajo, triste, Dios mío, que tú saques todo, Dios mío, lo que haya, Dios mío, en sus vidas, Dios amado, y que puedan descansar